Bien, gracias. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Como todos los jueves está aquí la colaboración del abogado Adrián Martínez López, que obviamente, como usted sabe, y la semana pasada lo presentábamos de esta forma, estaremos hablando de diferentes temas y sobre todo pensando en la posibilidad de hacer pues esta defensoría de las causas de la gente que no tiene manera, económicamente hablando, de a veces pagar o comprometer con un abogado la defensa en algún juicio del que sea, de la materia que sea, para efecto de que podamos también tener esa confianza con el abogado Adrián Martínez López, que nos acompaña el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Buenos días. Un gusto como siempre. Como siempre, gracias por estar con nosotros, Adrián, y quedamos de ver el día de hoy el tema, ya le decía yo, de las garantías individuales, que entiendo yo son los primeros 29 artículos de la Constitución mexicana y que marcan una referencia muy importante, sobre todo desde el punto de vista social o desde el punto de vista individual, mi querido Adrián. Muchas gracias, Aurelio. Buenos días otra vez. Sí. Te platico, el tema de las garantías individuales es un tema, como lo comentábamos la ocasión anterior, que ya lo rebasamos. Sí. En el 2011, a consecuencia de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. nos vemos obligados como país a reformar la Constitución en la parte de las garantías individuales para pasar al tema de derechos humanos. Incluso el capítulo primero de nuestra Constitución, que se llamaba de las garantías individuales, Sí. ahora pasa a llamarse de los derechos humanos y sus garantías. Correcto, sí, correcto. Y lo principal de este cambio es que la Constitución ya no te otorga, como antes de 2011, las garantías, sino ahora te reconoce los derechos humanos. Ah, correcto. Porque correcto. los derechos humanos no te los otorga como anteriormente se conoce una ley, sino que Sí, la Constitución. el derecho natural Sí. ya nacemos con estos derechos. Nos da ese reconocimiento, digamos. Exactamente. Que por ese solo hecho de estar en este mundo, digamos, en este país por lo menos, tenemos posibilidad de que en estos primeros 29 artículos de nuestra Constitución tengamos nosotros esta consideración de nuestros derechos humanos básicos y fundamentales. Te preguntaba, Adrián, ¿sociales? Individuales. Y luego veo, y me llama la atención, 2011 me comentas, Es correcto. La Constitución Mexicana 1917, pasaron muchos años para darnos cuenta de este reconocimiento que tiene que ver con los derechos humanos. Sí, mi querido Aurelio, te comentaba que el tema de nuestra Constitución es mundialmente conocida por el respeto a los derechos sociales, el derecho al gremio de los trabajadores, el derecho al trabajo, el gremio agrario, pero la verdad estábamos muy retrasados y creo que vamos ya poniéndonos al mismo nivel de otras naciones en el tema de derechos humanos, de respetar al individuo, a la soberanía individual. Sí. Yo no he escuchado, digo en poca experiencia, que algún país de Latinoamérica diga, no, la Constitución de México es la más avanzada en derechos humanos, en protección No a... es así. No es así. Desgraciadamente no es así. Creo que ya nos estamos equilibrando, Sí. pero estamos todavía un poquito atrasados. El tema es, ya lo tenemos bien establecido, pero todavía la realidad no se ha ajustado a la Constitución. ¿A quién le toca o quién tendría que hacer que esa realidad se hiciera posible, por lo menos? En el caso de la Constitución mexicana, y te preguntaría también en el caso de la Constitución queretana, mi querido Adrián. Sí, claro. Te platico. El tema formal, que es la ley, ya se encuentra. Creo que lo que nos hace falta es incorporarla a nuestra cotidianidad. Sí. Incluso las materias de derecho ya se están ajustando. Antes no tocábamos el tema de derechos humanos más que para lo que antes era la Comisión de Derechos Estatal de los Humanos. Derechos Humanos, sí, claro. Para conocer su funcionamiento, pero ahí se acababa la materia. Ahora ya es un tema necesario, porque anteriormente, incluso los jueces locales de primera instancia, el tema de derechos humanos, el tema de la Constitución, era únicamente estudio en amparo o de los jueces federales. Sí, claro. Ahora ya todos lo tenemos que aplicar, como te decía la semana pasada, desde una autoridad municipal que no tenga que ver con un tema de jurisdicción. Aparentemente. Entonces, es lo que necesitamos, ajustar algunos reglamentos y actos de nuestras autoridades a un enfoque de derechos humanos. Ahora, esto obliga, digamos, a que los gobiernos en cualquiera de sus tres dimensiones o niveles tengan que ceñirse a lo que establece la misma Constitución en torno al tema de la defensa de los derechos humanos de cualquier persona
nacida o naturalizada en nuestro país, Adrián? Sí, es correcto, es correcto. Incluso a partir de esta reforma del 2011, se le restringen las facultades al presidente de la República para lo que nosotros coloquialmente conocemos como le van a aplicar el 33. No sé si te acuerdas. Sí, ¿cómo no? ¿Ves? En ese momento, si hay una persona non grata que es extranjera, sin mayor trámite la podían retirar de nuestro país. Sí, claro. Entonces, aquí ya se le otorga el derecho que todos tenemos a una audiencia antes de extraditarlo, de deportarlo, perdón. Y cualquier persona que sienta que en su país está siendo perseguida puede solicitar asilo en nuestro país. Que además lo hizo, por ejemplo, en los años 70, que fue muy recurrente las historias, bueno, desde antes todavía en España, en el fascismo español, con Franco al frente de justamente de esta dimensión allá en España, pues muchos recurrieron a nuestro país para poder encontrar asilo y ahí formar lo que era la Casa de España, que después se convirtió en el Colegio de México, pero también en la época, en los años 70, en América Latina, pues muchos que de otros países, estaba hablando de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Cuba, incluso llegaron a nuestro país también buscando este asilo que genera, que ofrece nuestra propia Constitución, mi querido. Sí, claro. Es así tal cual el derecho de asilo y por condiciones que suceden actualmente, por ejemplo, en Sudamérica, en el Caribe tenemos gente de Venezuela, de Haití, de Cuba, claro. Como tú lo habías comentado. Sí, claro. Desgraciadamente no les damos el mismo trato a los inmigrantes centroamericanos, pero veíamos el caso de los haitianos, ¿no? Que son 150 haitianos, si mal no tengo el dato, que están en Tijuana y que los mismos habitantes mexicanos en Tijuana decían, no queremos que estos señores se queden aquí, que los lleven hasta Haití, de donde son, para que no se vayan a quedar en nuestro país, muy al estilo de Donald Trump, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Pregunta didáctica, mi querido Adrián, estoy platicando con el abogado Adrián Martínez López. Pregunta, ¿qué son las garantías individuales y para qué sirven en estricto sentido? Sí, pues te comentaba, son un catálogo, por llamarlo de alguna manera, de derechos que todas las personas tenemos acceso. Es una expectativa con la que todas las personas nacemos. Y la garantía es la obligación del Estado de cuidar que se nos respeten esos derechos y que si se vulneren, se reparen. Si tú sufres alguna afectación en alguno de tus derechos humanos, el Estado va a tener la obligación a ti como víctima de repararte ese daño. Correcto. Y como te mencionaba, hay sentencias muy ilustradoras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que obligan al país a reparar los daños. Un asunto un poquito más acercado a la local es el caso de Alberta y Teresa, ¿no? Sí. Que ya el Estado reconoció su responsabilidad y ya les reparó 11 años después. 11 años. Sí, desgraciadamente son temas muy tardados. Y que se convirtió en un asunto también político porque hubo la participación, aquí en dos momentos. Uno, cuando son detenidas, allá en Santiago Mezquititlán, en Amialco, en el 2006, si la memoria también no me falla, y fueron acusadas, incluso sentenciadas a 21 años de prisión, supuestamente por haber secuestrado a 6 agentes de la extinta AFI. Y después cambia esa visión de Estado y entonces viene otra sensibilidad, digamos, para poder decir, oye, habrá que revisar esta situación, y fue justamente con esa intervención como se logró primero la liberación y después, recientemente, hasta una disculpa pública de parte de la Procuraduría General de la República, mi querido Adrián, ¿no? Exactamente. Y dentro de este catálogo de derechos, pues hay muchos que ya la propia Constitución, los tratados, ha obligado a las autoridades que no reconozcan el derecho al agua, el derecho a la vivienda, a la educación. El derecho a la vida. El derecho a la vida, la obviamente. La libertad de expresión. Sí, claro. La libertad de asociación. Exactamente. Al libre desarrollo de tu personalidad. Tú determinas cómo te quieres conducir con la sociedad, si quieres tener cierto tipo de religión, quieres desarrollar cierto tipo de familia. Sí. Es únicamente tu voluntad y nosotros debemos de respetarla. ¿Qué debemos leer? Hablamos de los primeros 29 artículos y en dónde tendríamos que hacer un especial énfasis para entender plenamente cuál es la propuesta de los derechos humanos de nuestra propia Constitución a 100 años de distancia, mi querido Adrián Martínez López. Pues la Constitución es obviamente el referente más claro de esto, pero también los tratados internacionales que contienen derechos humanos tienen el mismo nivel de la Constitución. Entonces es otro referente obligado. Hay resoluciones, como te comentaba, que
se llaman jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Derivado de eso, la Suprema Corte ha emitido varias contradicciones de tesis, jurisprudencias y resoluciones que ya se ajustan a este tema. Entonces, en cualquiera de esas fuentes podemos encontrar un desarrollo de 2011 a la fecha muy detallado y muy clarificador de lo que debe de actuarse en base a los derechos humanos. El derecho de asociación, el derecho de libre participación, la libertad de expresión, ¿son derechos humanos? Claro, sí, claro. Incluso nosotros, dentro de los derechos políticos, no teníamos el tema de las candidaturas independientes, que eso se abre no por la voluntad de nuestras autoridades, de nuestros legisladores, sino por un asunto muy famoso que resolvió la Corte Interamericana del señor Jorge Castañeda, que él alegaba que se le estaba vulnerando un derecho humano a participar y a participar políticamente. Gracias a eso hoy hay ya casi 10, ¿no?, aspirantes por lo menos a la presidencia de la República de manera independiente. En esto que se va, y alguna vez platicando yo con algunos abogados y me decían es que el derecho no es perfecto, el derecho es perfectible. El derecho se va adaptando realmente a las necesidades, a las exigencias que la misma sociedad va configurando. Estaba yo pensando en la idea del plebiscito, la idea del referéndum, la idea de pues la consulta ciudadana, que también se puedan traducir en nuevas formas más democrática, sobre todo en la participación ciudadana, mi querido amigo. Sí, mira, ese tema es muy interesante. En la Constitución nosotros tenemos el derecho de petición, que lo establece el artículo 8º, pero no está regulado. O sea, sí nos dan el derecho de petición, pero no teníamos cómo acceder a él. Entonces, particularmente aquí en el estado tenemos la Ley de Participación Ciudadana del estado de Querétaro, en la cual sí ya se contempla el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal y la obra pública con participación ciudadana. Sí, claro. Es un derecho que ahí está y que a veces no sabemos y que tendríamos que ejercer los ciudadanos. Sí, es correcto. Y pues las dos grandes opciones que nos otorga esta ley, a mi juicio, es el plebiscito y el referéndum. El plebiscito para consultarle a la ciudadanía los actos, propuestas o decisiones trascendentales en la vida pública y estas decisiones que puede tomar el Poder Ejecutivo, la legislatura o los ayuntamientos. Como el caso de la recolección de basura en el municipio del Marqués, que recientemente pudimos conocer, por lo menos, ¿no? Exactamente. Aquí en el caso de Querétaro. Sí, exactamente. A mí lo que no me gusta mucho del plebiscito es el número mínimo de ciudadanos que lo tienen que solicitar. ¿Cuál es el número mínimo? Porque tenemos un número que es un porcentaje, 3% de la lista nominal. Del estado o del municipio que corresponde. Si hablamos a nivel estatal, pues necesitamos poner a 42,000 aproximadamente ciudadanos de acuerdo en qué es lo que quieren que se someta a plebiscito. Y después de eso hacer el plebiscito. Está todavía burocratizado el asunto, ¿no? Y otro tema que a mí tampoco me gusta es para que la decisión de ese plebiscito sea vinculante, o sea, sea obligatorio para la autoridad, debe haber participado el 40% mínimo de la lista nominal, que aquí estamos hablando de unos 560,000 ciudadanos. ¿A nivel estatal? A nivel estatal. El referente. Para que pudiéramos hacer un plebiscito. No, para poder lograr el plebiscito es únicamente el 3%, pero ya que se logra hacer el plebiscito, se hace la consulta. Si la decisión, que sea vinculante. Si la decisión no llega a una votación del 40%, no es vinculante para la autoridad, únicamente es indicativo. O sea, como pasó en el municipio del Marqués, exactamente. Sí, exactamente. No acudió más de mínimamente el 40% de la lista nominal y entonces se convierte en una referencia solamente que la autoridad municipal puede decir sí o no, pero no hay una obligación en la que hubieran dicho, ¿sabes qué? No queremos o sí queremos que haya la concesión de la basura, ¿no? Exactamente. Y otro tema que limita mucho la participación ciudadana es que únicamente se puede hacer un referéndum y un plebiscito al año. ¿A nivel municipal? A nivel estatal, porque
estos dos mecanismos los organiza el Instituto Electoral del Estado y ellos únicamente pueden hacer uno al año. O sea, si ya lo hizo el Marqués, ya no lo puede hacer Tonimán, ni Huimilpan, ni en Colón, no podemos saber qué queremos, o en Querétaro. Exactamente. Ah, mira, eso no me gusta tampoco, porque debería ser en el 115 constitucional por lo menos la posibilidad de que el propio municipio determinara, o los ciudadanos de ese municipio determinaran si quieren o no hacerlo, ¿no? Sí, claro, o que la ley determine bien. Cada municipio lo puede hacer una vez al año, claro, pero cada municipio, no que el instituto solo pueda organizar uno al año. Ah, correcto. Adrián Martínez López, como siempre te agradezco muchísimo. Números telefónicos, ¿dónde te pueden encontrar, Adrián, si no tienes inconveniente? Sí, con mucho por gusto. favor? Mi teléfono celular es el 044-442 Sí. 359-4141 Sí. y mi correo electrónico Sí. es jamartinez@acuabogados.com. ACU Abogados aquí en Querétaro, 442-359-4141, para que se ponga en contacto también. Dudas, comentarios, sugerencias, algunas inquietudes o señalamientos, siempre serán bienvenidos a través de esta plataforma digital. Como siempre, muchas gracias, mi querido Adrián, que tengas buen día y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. Encantados. Muchas gracias otra vez. Gracias, Adrián. Que tengas buen día. Son las 9 de la mañana con 44 minutos, hacemos una pausa muy breve. Le recordamos nuestros números telefónicos 442-105-3895 al 223-3532 para que se comunique aquí con nosotros en Querétaro 24/7 Noticias. Una pausa y volvemos con más.